Y vamos a arrancar ya este programa en el día de la fecha con una entrevistada, sí, con nuestra primera entrevistada de este viernes, que nos va a poner un poco en conocimiento de cómo viene la cuestión climática, de la que venimos charlando y hablando, sí, desde hace tiempo ya, con diferentes actores de la producción, tanto agropecuaria como industrial, etcétera. Bueno, y lógicamente que esta parte de la provincia de Buenos Aires viene afectada por sequía, por déficit hídrico, pero ¿cómo va a continuar? ¿Hay buenas perspectivas, sí, para febrero, marzo 2023? Bueno, vamos a charlar con una especialista en el tema, como es Natalia Gattinoni del INTA, ¿sí? El Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, que Natalia, bueno, tiene la posta, tiene toda la información que usted quiere saber del otro lado. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día, Eduardo te saluda, muchas gracias por atendernos. Buen día, Eduardo. Gracias a vos y y a toda la radio por llamar, ¿no? Es un placer. Gracias. Bueno, ¿cómo cerramos 2022? Esta parte de la provincia de Buenos Aires, complicados. Te diría con déficit hídrico. No sé cómo anduvo el país, ¿sí? Sí, mira, justamente, bien lo aclarás. Y no solo, hay que pensar que no solo es el déficit hídrico cuando uno mira solamente la lluvia, sino también cómo eso se repercute en el suelo, ¿no? Entonces, todo el Sí, sistema hídrico, así que las condiciones de humedad en el suelo que nosotros estimamos, es el área que viene siendo, bueno, el foco, ¿no? Y vos preguntabas, bueno, ¿qué pasó en el resto del territorio? Fíjate que diciembre incluso finaliza gran parte de la región pampeana y norte de nuestro territorio con valores que estuvieron más secos de lo que esperábamos en cuanto a lluvias, ¿no? Y así que gran parte del norte, del noreste y región pampeana transitando un diciembre que vuelve a, bueno, a dejar esta situación, como decías vos, ¿no? Bueno, más complicadas. Si bien se tuvieron lluvias, otra de las sí, cuestiones que se ha destacado que se viene viendo en estos últimos meses y es propio también del fenómeno La Niña, pero que se ha acentuado, es estas lluvias que han sido tanto esporádicas en el tiempo como erráticas también espacialmente. Entonces, muchos productores, incluso en las redes sociales, marcan, bueno, a mí me llovió, pero a pocos kilómetros, prácticamente nada. Entonces, sí. se ha notado mucho esta disparidad, que es propia de la lluvia, ¿sí? Pero en particular cuando uno está tan expectante de las precipitaciones en su lugar, bueno, y esto permitió entonces, bueno, ha sido característico, ¿no? Y esto permitió entonces un diciembre con estas características globales, ¿sí? Más allá de las lluvias que puedan haberse dado de manera puntual y que de algún momento dejaron un alivio en algunas áreas, ¿no? De la región pampeana, pero un trimestre que también, octubre, noviembre, diciembre, fíjate que también viene finaliza, según los datos oficiales. Eso también, te comento, Eduardo, que bueno, nosotros siempre brindamos datos desde el Servicio Meteorológico Nacional y del propio INTA, ¿no? Claro. Entonces, así que el panorama, incluso también en cuanto cuando uno estima la humedad en el suelo y lo compara esta primera parte de enero con la última parte de diciembre y con poco cambio en el área principalmente del norte de Buenos Aires, en Chivilcoy, ¿no? Entonces, eh, también, bueno, sí, esa situación bueno, caracteriza justamente Sí, la muchas región. lluvias por ahí superficiales, sí, pero nada como para recargar el suelo, ¿no? Exactamente, porque bien decías, o sea, se dieron quizás de manera muy, como te decía al principio, de manera puntual, milimetrajes en algunos momentos escasos y que permitían, por ejemplo, ese alivio para aquel que, bueno, que había sembrado, ¿no? Pero la recarga en el suelo, bueno, requiere un poco más y requiere esto que siempre decimos, bueno, esta regularización de a poco en las precipitaciones y bueno, principalmente esa fue la característica de este evento, de esta situación, ¿no? Que se ha marcado principalmente desde el invierno, ha destacado, se ha acentuado y bueno, se ve reflejado en los datos, ¿no? Y bueno, y en las condiciones, sí. Para reforzar lo que decías, por ejemplo, en nuestro partido hubo una localidad que recibió alrededor de 40 milímetros en una de las últimas lluvias y otra Ujú. 2, ¿sí? O sea, Exacto. para reforzar lo que es la paridad, ¿no?
Exacto, sí, y que de O la repente, disparidad, en o la realidad. La disparidad, disparidad. exactamente, la heterogeneidad, a ver, palabras Sí. heterogeneidad, dispares, dispersas, ¿no? Es esa cuestión. Y ya te digo, la precipitación es una de las variables meteorológicas más complicadas de caracterizar porque tiene esto, ¿no? En el verano se acentúan un poco más porque las lluvias, estas tormentas que se generan, pero en particular, como te decía al principio, este bien ejemplo que vos pones, ¿no? Un productor que recibe un lote que recibe 2 y el otro 40 y que de repente esos 40 le permite, por ejemplo, como decíamos también, esta agua superficial que bueno, permite tomar esa decisión de, bueno, inicio con esta siembra que la venía trazando, entonces le da. Incluso también te iba a decir que, bueno, se dieron lluvias, pero después de ese evento de lluvias también se dieron aumentos de las temperaturas. Entonces, de Sí, repente hubo sí. alguna semana, principalmente estas últimas, en donde esa combinación, incluso pronósticos sin lluvias, ¿no? Y las altas temperaturas, bueno, en algunos lugares han complicado las condiciones, ¿no? Pero bueno, destacamos que sí se dieron algunas precipitaciones y bueno, eso permitió ser un alivio en algunas áreas. Sí, porque ahí estaba otra complicación también. Llovió, ¿sí? Estaba un poco como. Llegó el alivio, ¿sí? Hubo un respiro, pero claro, días posteriores, viento, alta temperatura y Bien. bueno, todo se fue evaporando, ¿no? Exactamente. Y ese cultivo que de repente esa lluvia le permite decir, bueno, acá estoy, ¿viste? ¿No? Bueno, uy, refuerza ese cultivo ya implantado y ya en las primeras etapas, bueno, justamente las altas temperaturas también le juega en contra, ¿no? En cuanto a un estrés térmico. Así que sí, se combinaron varias situaciones, igualmente algunos por el relevamiento, ¿no? De distintas instituciones, algunos cultivos siguen ahí en marcha y uno los ve, bueno, según los reportes en las zonas, bueno, en condiciones quizás de regular a bueno, ¿no? Y con una cierta esperanza, pero igualmente, bueno, gran parte de lo que se ha transitado, principalmente los cultivos de invierno, sí, la situación, como decíamos al principio, en cuanto a lluvia y esta escasez, bueno, ha remarcado esta campaña, ¿no? Natalia, ustedes que vienen haciendo el seguimiento constante, al ser un año niña, ¿esperaban lo que Sí. pasó o fue, digamos, peor todavía de lo que por ahí se preveía? Sí, porque ahí se estuvo peleando palo a palo con el 2008, ¿no? Que fue el año de la Exacto, sequía. exacto, histórica y que Sí, queda ahí sí, grabada, ¿no? sí. Lo que pasa es que esto, mirá, no esperábamos que se prolongue. Una niña que dure tantas campañas se contaba con los dedos, ¿no? Sí, Tenías allá sí. por los 50, por los 70, entre 90 y 2000, si mal no recuerdo, niñas prolongadas, o sea que en realidad la historia no mostraba a estas niñas. Y en cuanto a su impacto en el déficit hídrico, teníamos la última como bien decía, 2008, 2009, el 2010, 2011, por ahí también una que también ha dejado, pero bueno, se lo comparaba mucho con la del 2008, ¿no? Entonces, en realidad, primero, no esperábamos que se prolongara tanto, que las condiciones en el océano siguieran con este. Y después el efecto, incluso de otros factores meteorológicos, sí, uno después iba viendo, ¿no? O sea, los pronósticos a veces te van dando indicios, pero bueno, uno no espera, ¿no? En general que el impacto y la profundidad que ha tenido, ¿no? Pero sí se iba comunicando, ¿no? Esta situación, por eso es importante estar informado con probabilidades, porque siempre hablamos de probabilidades, porque no tenemos la certeza, lamentablemente, y no la vamos a tener nunca, pero uno desde las instituciones le va informando, bueno, miren que hay altas chances de que esta niña continúe, Sí. y eso creo que hay que tener ser consciente de que, bueno, si bien el panorama puede cambiar y se es bienvenido, pero esta situación que se fue prolongando, uno lo iba comunicando y es importante también esto de estar alerta, ¿no? En estas situaciones en particular. Pero bueno, sí, se complicó incluso también, como te decía, con otros fenómenos meteorológicos, más allá de la niña, que a veces acentuaron en algunos meses las condiciones deficitarias, ¿no? Así que nosotros también tratamos de mirar todo lo que involucra la atmósfera y bueno, de a poco ir informando, pero bueno, ha sido y va a quedar, vos nombrabas 2008, pero Sí, esto también va a quedar para la historia, obviamente, ¿eh? también, Obviamente. también que sí. Y lo Además, perdóname importante, Natalia, en sí, 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 2022, y lo voy a decir
irónicamente, ¿sí? No nos privamos de nada, porque tuvimos falta de lluvia, tuvimos heladas tardías, y al que le llovió en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires le hizo un destrozo bárbaro porque vino con granizo, porque vino con fuertes vientos, o sea, climáticamente no nos privamos de nada, ¿sí? No, 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 heladas tempranas, las heladas tardías también, esto que comentabas, las heladas, las altas temperaturas, estos periodos de seco y las tormentas localizadas, así que también, obviamente, porque nosotros Sí, queremos precipitaciones, ¿no? Pero obviamente no queremos que lleguen de manera, le vamos a pedir un poco más a la atmósfera pidiéndole que no nos mande esas tormentas intensas o localizadas y con granizo como pero porque necesitamos que vaya recuperando el agua en el suelo, ¿no? Así que sí, por eso nosotros también, uno al finalizar una campaña o algo, siempre tratamos, un eventos importantes, ¿no? Es siempre ver qué es lo que pasó, ¿no? Para que quede guardado el análisis, ¿no? Y bueno, y qué medidas tomaron, y esto, y qué sirvió y qué no sirvió, y que nos prepare para la siguiente campaña, ¿no? Es porque también es el puntapié para cómo el productor va a iniciar la próxima, sí. lo próximo, ¿no? Así que sí, no, ha sido un año con distintas combinaciones de eventos meteorológicos. Sí. Antes de preguntarte por 2023 y un poco aquello que está indicando o lo que están indicando los modelos, Mm. bueno, lo primero que quiero remarcar es porque a veces lo hablamos incluso con los vecinos aquí, ¿sí? De a pie, como se dice comúnmente, que últimamente los pronósticos vienen fallando muy poco. ¿Sí? Cuando te tiran una Ujú. probabilidad de lluvia, ¿sí? Más tarde o más temprano tenemos lluvia. A veces no la esperada, por supuesto, para lo que es el productor agropecuario, ganadero, ¿sí? Pero llega, ¿sí? Y todo lo que se fue Ujú. anunciando durante 2022 se fue cumpliendo. Desde la niña que estábamos charlando, ¿sí? Lo que Es, fue el fenómeno, hasta incluso, bueno, cuando se decía que no íbamos a tener lluvias y cuando se decía que íbamos a tener alguna probabilidad, ¿no? Creo que también esto es para exacto. destacarlo. Exactamente, bien, Eduardo, bien, porque eso implica todo el avance y el conocimiento científico y el esfuerzo que hacen desde las instituciones, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el mismo Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Y toda la parte científica, porque detrás de un pronóstico y detrás de esto de, bueno, si le erro o no, tenés el pronosticador y tenés desde la parte más científica, más universitaria, ¿no? Los profesionales que tratan de ver la causa, de, bueno, cómo va y verificarlo. Entonces, sí hay un avance. Obviamente, bueno, después la que lleva el mando es la atmósfera, es la Sí, naturaleza, sí, sí, ¿no? sí, Así sí. que eso es importante, pero sí, si bien ha sido todo un desafío y principalmente estas últimas semanas, porque ha habido alta variabilidad también en los pronósticos a corto plazo. Entonces, ha sido todo un desafío pronosticar las precipitaciones y vos destacabas también que quizás no se daban, uno no puede pronosticar con certeza la cantidad de acumulados, ¿no? Entonces, quizás el patrón estaba el fenómeno que se iba a acercar, ese sistema frontal que iba a traer las precipitaciones, pero de repente estaba esta variabilidad en los acumulados, que bueno, eso a veces los pronósticos lo ven y otros no, ¿no? Pero siempre hablamos en términos de probabilidades, como comentábamos, así que bueno, está bueno que lo hayas destacado, sí. Sí, además, bueno, tener un invierno seco puede pasar. Por ahí la esperanza estaba puesta en la primavera, ¿sí? Pero tampoco Exacto. llovió en primavera. En el verano viene complicado. Y además, bueno, con algunas olas de calor apareciendo en meses que no, Es, de los que no estamos que no habituados, estaba ¿no? habitual. Exactamente, exactamente. El invierno de por sí climáticamente Sí, tiende a tener menos precipitaciones, ¿no? Y bien decías vos, las primaveras. O sea que también se está observando que las últimas primaveras, los últimos 5, 6, 7 años, dependiendo de la región, sí, lo estamos diciendo de manera general, sí, las primaveras están tendiendo a tener menos precipitaciones. Eso también nos da una alerta y lo seguimos monitoreando y mirando. Por eso siempre decimos, bueno, después que pasó un evento importante, o después que termine un año, volvemos a hacer como una retro análisis, porque eso nos alerta también. ¿Qué está pasando con las primaveras? ¿No? No solo a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, va a nivel limítrofe, ¿no? Así que eso también nos deja una alerta de decir, bueno, vamos a ir siguiendo, acumulando datos y análisis para seguir viendo y, bueno, poder adaptarnos, ¿no? Si es así que esto continúe o no. Pero bueno, sí, esas situaciones y esas olas de calor, esas heladas, como comentábamos al principio, que
no son eventos, bueno, extremos, ¿no? Que ocurrieron y que no eran obviamente habituales para la época. En muchos casos batieron récords en cuanto a Sí, olas de calor, sí, sí, sí. así que imagínate, ¿no? Un año con mucho para analizar y después sacar conclusiones. Te hago dos más, ¿sí? ¿Están ¿Sí? notando un cambio climático verdaderamente en estos últimos tiempos, en estos últimos años, ¿sí? Desde que vienen trabajando en el INTA y a partir de los estudios que vienen realizando. Y el clima, bueno, siempre ha cambiado, ¿no? Entonces sabemos que a partir de las condiciones y las evidencias que hay desde los distintos centros internacionales está presente el cambio climático. Y, y debemos tener en cuenta estas condiciones esto que te decía, lo seguimos analizando. ¿Por qué? Porque que yo te diga, esto es lo que sucedió esta vez podría ser causa del cambio climático o podría ser solamente una variabilidad, una fluctuación que es a menor escala. El cambio climático involucra muchos años, ¿no? Por eso hablamos, ¿viste? Necesitamos tener una serie larga de años, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, juntamos este dato, este evento y lo guardamos. Dicen, bueno, esto es lo que sucedió. Si se vuelve a repetir, bueno, uno comienza a asociarlo, ¿no? Al cambio climático. Entonces, todas las situaciones uno las va como guardando para poder decir, bueno, estamos transitando un calentamiento global, se ha acentuado, están las evidencias, hay que tomar medidas, sí, hay que hacer algo, ¿no? A nivel planetario, a nivel nuestro local, eso sí, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque todo va cambiando. Y esto suma, pero bueno, yo no lo asocio todavía Está bien. al cambio climático, pero puede ser una causa, ¿no? También. Así que es importante, por esto que te decía antes, seguir analizándolo todas las situaciones y bueno, ver en este contexto que estamos transitando, en el cual hay evidencias que en este calentamiento aumenta la frecuencia de los eventos extremos, ¿sí? Eso está. Entonces eso nos tiene que dar como un llamado de atención también. Por supuesto que sí. Natalia, Sí. los modelos dicen que a partir de febrero sí podría empezar a ver, ingresaríamos en un año neutral o en un periodo neutral, para decirlo correctamente, porque sabemos que el año climático por ahí arranca en junio, ¿no? De junio a Claro. junio. Pero ingresaríamos ya en un periodo un poco más neutral. ¿Sí? ¿Esto puede llegar a suceder o tenemos que esperar? ¿Sí? No tenemos que adelantarnos a los hechos. Eso. No, mira, justamente esta semana se actualizó en uno de los centros, que es la Universidad de Columbia, que analiza y distintos modelos internacionales y las chances, fíjate, estamos transitando, yo lo que digo, estamos entrando en un trimestre, no voy a especificar un mes en particular, Está bien, pero sí. en un trimestre, enero, febrero, marzo, abril, porque así es como se analiza este fenómeno, que es lento. Imagínate que el fenómeno de la niña o del niño o la neutralidad, porque son Sí, las tres fases, involucra el océano y involucra a la atmósfera. Entonces se tienen que ellos mismos ir evolucionando hacia, por ejemplo, que hay probabilidades de transitar hacia una neutralidad. Entonces, vamos a aclarar, a ver. Eh, Según la información de uno de los institutos que nosotros seguimos, finalmente más justamente respetado en cuanto a la información de este fenómeno, fíjate, enero, febrero, marzo, este enero, que ya estamos a mitad de enero, tenemos el 60% de probabilidad de continuar con una niña, con esta niña que estamos transitando. Pero si después miramos febrero, marzo, abril, ¿sí? Los distintos modelos dan un 70% de probabilidad de ya transitar hacia la neutralidad y menos del 30% de continuar con niña. Esos son los distintos modelos que simulan cómo va a continuar el océano. Entonces, clave febrero, marzo, abril, un poco vos comentabas recién, ¿no? Y que le da chances a que dejemos de tener la influencia de la niña para que este fenómeno no tenga. La neutralidad significa que este fenómeno que ocurre en el Pacífico ecuatorial no tiene influencia sobre las precipitaciones y temperaturas en nuestro país. Entonces, como que decís, bueno, nada, nos da un alivio esta cosa tan firme que tuvimos esta niña, tan importante, bueno, para febrero, marzo, abril, según la última información,
estas mayores chances que están viendo los pronósticos de pasar a su fase neutral, ¿sí? Ah, bien, Y eso vamos a ver, sí, neutral no está totalmente asociado con normalidad de las precipitaciones. claro. Le da más chances, Sí, 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 obviamente, sí, porque sí. fíjate que el dado, o digamos, a veces tengo un colega que el dado no está tirado para la niña, ¿no? Pero, digamos, el fenómeno no nos está dejando sin precipitaciones, ¿no? Porque ya está entrando en una fase neutral. Bien, Es lento, tenemos que sí, darle tiempo, sí, por ¿sí? supuesto, es todo un proceso, lógicamente, ¿no? Pero bueno, me quedo con esto que dijiste. Neutralidad da más chances, ¿sí? No Exacto. significa normalidad, ni por llegar a un periodo neutral, mañana llueve, ¿sí? Exacto, 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 porque juegan distintos otros fenómenos. Ponele un ejemplo que pueden ver fácil, los sistemas frontales. Las entradas, cuando cambian las condiciones meteorológicas, refresca el otro día, tenés esa llovizna, bueno, sistema frontal. Imagínate eso, hay otros fenómenos más que van ocurriendo y que son también, hay estudios que eh, dicen, mira, si ocurre este fenómeno en tal parte del océano o este fenómeno en la Antártida, por ejemplo, Sí, te favorece o no las precipitaciones. Y eso va ocurriendo en el medio de transitar una neutralidad, ¿entendés? Entonces es como, a veces es lo complejo, yo siempre digo, lo complejo de la atmósfera. Uno da el marco general, ¿no? Pero a la vez hay otros fenómenos que ocurren más rápido y a corto plazo, como son los sistemas frontales, que por ejemplo, cada semana en general, ¿no? En promedio cada 7 días tenés, en promedio, ¿no? Eso es de libro. Pero bueno, son esos fenómenos que ocurren más y que, bueno, ojalá que nos den las precipitaciones para que de a poco podamos ir llegando a la neutralidad, a Natalia, la normalidad. a la normalidad, justamente, ¿no? Que es lo que Eso que muchos es lo están que esperando. queremos para este Sí, otoño. a ver si ya se normalizó un poco nuestras vidas, a ver si se normaliza un poco el clima ahora. ¿Sí? Eso es, exacto, Natalia, exacto. bueno, muchas gracias por tu tiempo, sí, por la información, por la explicación, sí, la predisposición de charlar con nosotros aquí en Radio del Centro y por supuesto que seguimos toda la información semana a semana que van emanando desde el Instituto de Clima y Agua del INTA. Sí, muchísimas gracias. No, es un placer. Gracias, Eduardo, por haberse comunicado. Y como bien decías, nosotros los lunes y los viernes emitimos informes para que justamente estén actualizados con este fenómeno y toda la información climática. Así que muchas Que gracias. tengas un buen día, hasta luego, gracias. Natalia Chao, Gatinoni chao. charlando con nosotros del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar en este caso, para actualizarnos con la información climática, de la que tanto venimos hablando aquí en la mañana del centro, ¿sí? Con la que tanto venimos insistiendo aquí en la mañana del centro en cuanto al clima. Bueno, ahora es la palabra de una profesional en la materia.